Buenas tardes. Con la conversación de hoy entre Esther Tusquets y Ana Moix, volvemos a, por así decir, al corazón del tema que nos ocupa desde la pasada semana, la Barcelona de los 60. Cuando digo el corazón me refiero al aspecto literario y editorial de lo que fueron aquellos años. Ayer también tratamos este aspecto, gracias a Kjell Johansson, a su interesante intervención visto desde fuera, y hoy lo vamos a tratar desde lo más profundo. Ana María, o Ana Moix, es uno de los, es posiblemente el miembro más joven del grupo en aquellos años, ¿no? La conocí cuando era jovencísima. Era muy inteligente y muy despierta. La conocí antes que a su hermano. Y bueno, inmediatamente se estableció una relación muy buena. Yo ya conocía a Corberó, por supuesto, y había colaborado con él en Sátiro y Sátira, una fábula que ya comenté en su día cuando estuvo Javier Corberó. Me pareció interesante que se conocieran también. Inmediatamente Ana Moix también escribió una fábula, bueno, no era propiamente una fábula, un texto, digamos, ¿no?, que se llamaba Call Me Stone, creo, también con grabados de Corberó. Sabía que escribía y, bueno, como todos ustedes saben, es poeta y novelista, y en los últimos tiempos también se ha dedicado al mundo de la edición. El mundo de la edición, no obstante, es casi el contrario del caso de Esther Tusquets. Yo a Esther Tusquets la conocí más tarde que a Ana Moix. En cambio, mi hermano José Agustín, ella le editó, la conocía desde mucho antes, y recuerdo que en una ocasión me comentó: es una mujer excepcional, muy inteligente, una especie de Manuel Sacristán, pero en mujer. Entonces, más bien me pegó un susto y no tuve ningún interés en conocerla de inmediato. Esto tal vez retrasó la relación. Pero bueno, en años posteriores pues tuvimos ocasión de tratarnos tanto en Barcelona como en Cadaqués. Efectivamente, mi hermano tenía razón en que era una mujer muy inteligente, y es un testigo excepcional pero no se parecía nada a Manuel Sacristán. Testigo excepcional de la época desde todos los puntos de vista. Estuvo en el centro de la edición barcelonesa, vivió, vamos, no sé si la tiene aún, pero los veranos los pasaba en Cadaqués, que era, por así decir, el punto de veraneo de muchos de nosotros. Y luego, bueno, en aquella época no lo conocía, pero luego conocí su faceta creadora como novelista, y luego ha publicado también sus memorias. Pero bueno, será mucho mejor que les deje la palabra a ellas, y fundamentalmente la conversación ha de ser entre ellas. Gracias. Ahora, buenas tardes. Sobre los años 60 en Barcelona se podrían escribir y hablar de miles de cosas, de anécdotas, de cosas más divertidas, de otras más serias. O sea que procuraremos dar con el tono y la mezcla idónea para que se hagan una idea aproximada de lo que aquello fue. Yo abro el fuego, además muy contenta porque en este ciclo en el que han participado grandes amigos míos, ya debe ser uno de los pocos sitios, si no el único, donde sigo siendo la más joven, cosa que ya no me pasa.
En esta época, a finales de los 60, mi vida transcurre entre la universidad. Yo aún estoy estudiando filosofía y letras en la Universidad Central de Barcelona. Empiezo a conocer a escritores y hacer el recorrido en aquella época alegre y muy energético y vital de las editoriales del momento. Yo creo que las primeras que pisé fueron Seix Barral y Lumen. Y inicio también colaboraciones en periódicos, en un periódico en concreto que era Telexpress, que ya no existe, que duró bastantes años, 10, 20, y que era un periódico que pertenecía al grupo de La Vanguardia. Decían que con las pérdidas el conde de Godó se ahorraba pagar algunos impuestos, pero sea como fuere, dirigido por un gran periodista de aquel momento, Ibáñez Escofet, logró ser lo que serían muchas iniciativas de este final de los 60 en Barcelona, que era una cosa con ambición de ser algo nuevo y distinto. Antes hablábamos, el diario Telexpress no fue un Le Monde, pero sí fue un periódico en el que empezaron periodistas que luego dirían, pues cuando fulanito empezaba, pues justamente lo que estaba iniciando en España era nuevo periodismo, como fue el caso de Joan de Sagarra, que hacía una columna diaria sobre el mundo cultural de Barcelona, en que ponía casi siempre a todo el mundo del perejil con una sarna y una ironía muy fina pero punzante, y que al cabo de 15 años estas notas se recogieron en el libro y con el título de Rumbas de Juan de Sagarra, y hoy en día dan un panorama del momento espléndido, con cosas además y tocando temas y problemas que no han perdido nada de actualidad. En este periódico, pues junto a Juan de Sagarra, que al mismo tiempo que escritor de estas columnas ha sido uno de los críticos teatrales más importantes de Barcelona, hasta que tuvo una polémica feroz con Josep María Flotats y dejó la crítica teatral. Pero también empezaron allí, Eugenio Trías empezó a escribir en las páginas culturales de Telexpress, el desaparecido hace poco José Luis Jiménez Frontín, Josep María Carandell, mi hermano Terenci, en fin, mucha gente que empezó a la colaboración periodística en este periódico. O sea que era estos tres, digamos, ambientes, que era la universidad, el inicio de lo que luego sería la Goix Divine, Boccaccio, y este periodismo tímido, pero visto desde ahora con mucha fuerza y bastante renovador. La universidad del finales de los 60 era algo lamentable. Una persona joven hoy en día no se lo puede creer. Este es Tusquets, que me precedió, si me creerá, aunque su especialidad quizá brillaba más que la que yo elegí, porque en su época estaba Vicente Vives, que fue su gran maestro en historia y era un gran profesor, ¿no? Pero lo que a mí me tocó era espeluznante. Yo recuerdo que en tercero, yo hice comunes, primero, claro, que era el programa de la época. En tercero había que elegir una especialidad. Yo dudaba entre literatura española, que es lo que en principio yo quería hacer, o filosofía. Y fue a algunas clases como oyente y decidí no acercarme nunca más a clases de literatura, excepto a las de Antonio Vilanova y alguna de Brecua. Con mala pata, porque pillé un año Antonio Vilanova, que no era un hombre muy activo, más era un gran sabio y un profesor excelente, pero no le gustaba mucho lo de la clase diaria. Y justo pillé un año en que se le murió la madre, se vistió de luto y se encerró en su despacho del seminario, y otro en que preparaba oposiciones, que no sacó, me parece. O sea que fueron 2 años en que nos dio una clase sobre el Quijote memorable y otra sobre no recuerdo qué, y Brecua también tuvo alguna desgracia personal de la que
resurgió solo para dar una clase dedicada a Zorín el día que murió, que también fue algo espléndido, pero tuve mala suerte. Las demás clases a las que fui recuerdo un catedrático, García Calvo, que era aragonés, y las clases consistían en no dar clases, sino encargar trabajos a los alumnos. Entonces cada clase salía un alumno, exponía su trabajo, se dormía él al iniciar, justo cuando acababa alguien le debía hacer alguna señal, porque 5 minutos antes despertaba siempre para preguntar: ¿usted y su familia de dónde son? Si el alumno, su familia, había nacido cuanto más cerca de Zaragoza, mejor, para subirle nota. Yo, que tengo media familia aragonesa, pensé, bueno, tendré un notable, son de la Franja, cerca de Caspe, no muy al lado de Zaragoza, pero ya no vuelvo. Y me matriculé en filosofía, donde solo tuve un profesor digno de recuerdo, pero de un gran recuerdo, de un recuerdo brillantísimo, que fue Emilio Lledó, que había llegado de Alemania, estuvo 1 año o 2 en La Laguna y, para su desgracia, recaló en Barcelona. Digo para su desgracia porque fue un año de contestatarios en que le ocuparon el aula porque tenía un ayudante que había llegado de Oxford, que no se consideró lo suficientemente politizado. O sea que también hubo problemas, pero felizmente Lledó pudo dar 2 años enteros de clase en los que disfruté mucho. Excepto esto, lo demás era tremendo. Yo recuerdo, cambiaron el plan de estudios y los 2 últimos años teníamos acceso a asignaturas tipo C que no fueran de nuestra especialidad. Y pensé, bueno, por fin, este año me había enterado, Vilanova no tiene ningún pariente a punto de morir, no está en oposiciones y da una asignatura C. Y fui. Y recuerdo que el primer día habló de Proust, dijo: hablaré de un autor que no sé si ustedes han oído hablar, Marcel Proust, y de detrás se dieron un codazo y dijo: ¿este quién es? ¿Este quién es? Ya preguntaremos luego. O sea que el panorama era, esto era el año 68-69, los estudiantes de literatura de la Facultad de Barcelona no habían oído hablar de Proust. En cambio, por las noches, en mi otra actividad, ya bocachana, ya casi bocachana, la cosa era muy distinta. Yo me encontré con un ambiente cultural de este grupo, que no era grupo, porque antes lo comentábamos, era gente que de repente coincidió en algunos locales, Bocacho, antes los bares de Tuset, algunos restaurantes, y que se había establecido un contacto natural, lógico, en que nos conocíamos y en el que coincidían gentes de distintas profesiones, lo que hoy dirían que eran unas reuniones multiculturales, dirían hoy. No multirracistas, porque todos éramos de la misma raza, pero multiculturales sí. Entonces yo creo que para mí estas noches fueron mi auténtica universidad. Porque claro, mis compañeros de universidad no sabían quién era Proust, bueno, ni Hemingway ni nadie, ¿eh? Tampoco sabían quién era Corpus Barga o Rosa Chacel o Juan Gil Albert, a los que, con ayuda de Jean Ferré, al que citaré mucho, yo iba consiguiendo obras suyas, porque Jean Ferré en aquella época, a 2 o 3 amigos de esta generación, se nos presentaba con lo que entonces se llamaba un Baden, que eran estas carteras que se ponían bajo el brazo de cremallera. Llegaba él con una cartera de piel a punto de reventar y empezaba a sacar libros para 3 días. 3 días, al final de los cuales te citaba y te preguntaba: ¿qué te ha parecido? Pues, ¿cuál te ha gustado este? ¿Y por qué? No, porque pues me ha gustado. No, entonces te exigía un razonamiento que, claro, con el tiempo me he dado cuenta que era un pedagógico a tope, ¿no? O sea que fuera de la universidad yo iba frecuentando una serie de escritores mayormente extranjeros, que de esto acusaron mucho a lo que después se llamó los novísimos, que en la universidad no había ni idea, pero que por las noches sí. Porque, por ejemplo,
Federico Correa, de quien Esther nos hablará porque fue muy amigo, gran arquitecto, gran snob, todo hay que decirlo, pero hombre exquisito y muy inteligente y cultísimo, pues, y que solo podía leer en los libros escritos en su lengua original, pues por los primeros años de Boccaccio te hablaba de Virginia Woolf y del grupo de Bloomsbury cuando no hablaba nadie en Barcelona, solo Marta Pessarrodona, que iba a Lumen a machacar a Esther para que los editara, y afortunadamente Esther fue la primera que editó a Virginia Woolf en la península y a escritores del grupo de Bloomsbury. O sea que había un desfase entre lo que era la desgraciada vida académica y las inquietudes culturales de todo este grupo que he llamado multicultural, porque reunía fotógrafos. Pero claro, fotógrafos que entonces empezaban sus carreras profesionales, pero que hoy en día los conocemos todos, porque eran Colita, Oriol Maspons, Miseracs, desaparecido ya, pero que fue el primer pinchadiscos de Boccaccio. Boccaccio inauguró sin disc jockey, y Miseracs, que le gustaba mucho la música, pues hacía de disc jockey. Ramón Massats, gran amigo de Esther, bueno, todos estos fotógrafos, ella nos hablará porque trabajó con ellos y fueron muy amigos. Ramón Massats, que luego vino a vivir a Madrid. Ubiña, aún estaba en activo Catalarroca. Estos fotógrafos. Editores, empezaba Lumen, empezaba Beatriz de Moura con Tusquets Editor. Aún no había empezado, pero empezó entonces Herralde con Anagrama. Castellet ya había logrado que 62, dentro de la edición en catalán, fuera la editorial más potente y más combativa. Había la parte Gauch Divin, que yo digo madrileña, pues que era Pedro Altares, con Cuadernos para el Diálogo, Juan Benet, que aún no era famoso, creo que aún no había publicado en aquellos años. A finales de los 60 publicó Volverás a Región, 67, que se presentó en Nadal y no fue ni clasificada. Luego se publicó porque era muy amigo de Dionisio Ridruejo, que intervino con Vergés para que se publicara, ¿no? Hortelano, o sea, eran Salinas, que ya se había establecido en Madrid, pero que había iniciado su andadura editorial en Barcelona. Eran personas de Madrid, pero muy vinculadas al grupo de Barcelona. Como diría Castellet en aquella época, nena, lo dominamos todo. Entonces estaban los arquitectos. Óscar Tusquets, que empezaba a hacer obras importantes, el citado Federico Correa, Oriol Bohigas, que bueno, quizás ha sido el que ha tenido una carrera más notoria mediáticamente, entre otras cosas, porque ha trabajado mucho, es muy bueno, pero que después sacó adelante todo el proyecto de la Barcelona Olímpica, la Abertura al Mar, toda esta serie de cosas. Había pintores, los periodistas que he citado, la Escuela de Cine de Barcelona, que antes comentábamos que realmente si tuviéramos que hacer una nómina y citar 5 grandes películas, no nos saldrían. Pero sí removió mucho el mundo cinematográfico de Barcelona. Llegó en aquel momento Ricardo Muñoz Suay, que fue el director ejecutivo, productor ejecutivo de todos estos directores que fueron Jacinto Esteban, el desaparecido Carlos Durán, Gonzalo Suárez, empezó allí en Barcelona con Titirango, su primera película, Vicente Aranda, que quizá fue el menos contaminado de estas ansias vanguardistas, pues claro, allí también estaba metido Pere Portabella y Joan Brossa. O sea que era en cada sector artístico que he citado, estaba animado por un afán renovador muy importante y con mucha ilusión. O sea, se trataba de enterrar digamos, la vida cultural española y barcelonesa, casposa, heredada de la posguerra.
mirando mucho al exterior, por eso el grupo fue muy atacado, con unas facilidades que para eso se empezó a tener en la época, que fue una bonanza económica que permitió viajar por primera vez a los españoles. Hoy cuando a una persona joven le dices que empezaste a viajar a los 20 y pico, como es mi caso, y más, porque no hice el servicio social y no tenía pasaporte, la mi única salida así fue tramposa para ver mi último tango en París, porque desde la Costa Brava me metieron en un coche para ir a Perpiñán con pasaporte falso, y que era una persona joven, piensa que le estás contando historias que no son verdad, pero la verdad es que la gente empezó a viajar a finales de los 60. Unos no tenían pasaporte, otros no tenían dinero, no había la costumbre. Este grupo pudo empezar a viajar. Boccaccio organizaba viajes muy económicos a Ámsterdam, y yo le decía, no, es que hay una iglesia que por la gente tocan música y la gente se emporra. Y claro, esto era algo increíble, ¿no? Volvían con libros, con revistas, habían visto películas que aquí tardaríamos en ver. En fin, fue un cambio muy espectacular. Para mí, que era una persona joven, ya digo, con aquella universidad deplorable, fue tremendamente enriquecedor y tuve una suerte enorme, enorme. Por las noches, aparte de estos locales, coincidió ya a finales de los 60, creo que fue en el 68, se instaló en Barcelona José Donoso y fueron llegando otros latinoamericanos, Vargas Llosa, García Márquez, después Jorge Edwards, gente muy abierta en aquel momento y que llegaban con otras ideas de la literatura y de la política, al principio centrada de manera feroz sobre el caso cubano. Fue cuando el caso Padilla, en que el poeta fue denunciado por contrarrevolucionario y hubo una reunión famosa en que él mismo se autoacusó y acusó a sus compañeros delante del Comité Central del Partido Comunista cubano, y allí estuvo por casualidad, porque lo habían invitado para algo de literatura, Mario Vargas Llosa, y yo recuerdo el regreso de Mario, el día que llegó en casa de Beatriz de Moura, que en aquella época vivía en la misma escalera que Esther Tusquets, que se abrió la puerta y entró Mario cambiado, se estaba demudado físicamente. Y nos contó, llegó enfermo, ha existido ese, y es que se fue de Barcelona un Mario Vargas de izquierdas y llegó un Mario Vargas completamente trastornado por el espectáculo del totalitarismo comunista, ¿no? Cosa que a mí ya no me extrañó, esto ya hablaremos luego, porque ya a diferencia de otros compañeros que me han precedido en esta mesa, cuando yo entré en la universidad, fuera ya menos, pero en los ambientes universitarios el partido por excelencia naturalmente era el Partido Comunista, y el dios era Sartre, no Camus. Las cosas con los años, aunque yo ya esto, en fin, que Sartre no quisiera denunciar lo que pasaba en la URSS, a mí me parecía ya de juzgado de guardia, pero que los intelectuales españoles hicieran ver que no tenían noticia de por qué se habían peleado Sartre y Camus, que llenó páginas enteras de publicaciones francesas, que es lo que leíamos en Barcelona, ya me parecía cinismo. Pero esto duró años, porque yo recuerdo, no hace muchos años, no era 10, era ministra, me acuerdo de un detalle, Carmen Albor. En Barcelona se presentó el libro inacabado de Camus, El último hombre. Se hizo una presentación en la Pompeu, en la que asistió Carmen Albor, y por eso me acuerdo, en que vino la hija de Camus acompañada de Florence Malraux, que son muy amigas, y presentaba Semprún. Y Semprún, grandes loas de Camus, diciendo que, en fin, que en la época había habido la gran polémica y ruptura entre Camus y Sartre, y que él y el paso del tiempo le habían dado la razón a Camus. Claro, era para levantarse y decir, oiga, usted es el que venía del exilio aquí predicando todas las teorías y toda la ideología de Sartre, y no
la de Camille, que lo tenían absolutamente silenciado. Pero bueno, esto son cosas ya de más detalle. Y bueno, quizá que hable Esther y luego yo en todo caso hablo de los novísimos y del cambio de perspectiva estética de aquellos años. Yo conocí a Esther justamente en estos años, un día en aquí. Llegó Pedro Ginferré a casa y me dijo, levántate que tenemos que ir a una editorial, que está aquí Gloria Fuertes, la poeta, que había editado un libro infantil, Cangura para todos. Y he quedado con ella que iríamos a recogerla a la editorial que la ha editado y que iríamos al zoo para que se haga una foto con la cangura. No sé si lo que vimos era cangura o canguro, ni si la idea fue de Gloria Fuerte, yo me temo que fue del propio Pérez Ginferré. Pero el caso es que fuimos a Lumen y allí conocí a Esther Tusquets, con quien después, a partir de aquel día, hemos mantenido una relación pues, de medio siglo, casi mucho. Ya no se creerán eso de que soy joven, pero 45, casi 50 años sí. Yo lo primero que quería decir es esto, que es sorprendente que haga de todo 50 años, porque 50 años es medio siglo. Pensad, en medio siglo las cosas que han pasado en la historia. Si coges los años de la Revolución Francesa, ha cambiado el mundo en 50 años. O sea que, y de esto uno se da cuenta como de sorpresa cuando eres mayor. Lo sabes de siempre, pero te das cuenta de que cuando ya eres mayor. Yo me di cuenta un día que Juan Cueto nos invitó a cenar en la Balsa, que era el restaurante que había hecho mi hermano, y a Radley invitó a Tite Moura y a mí. No sé si a alguien más, creo que no. Y de repente me di cuenta que no era una reunión de amigos, sino que era una reunión de homenaje, de conocer a la gente que ya era mayor y que ya era de otra generación y que ya tenía el trabajo hecho. Tú y yo nos llevamos 10 años, y eso que también cambió bastante. O sea, todo había, en los años, 10 años antes, todavía era mucho peor. Ahora, catedráticos, o sea, la universidad consideramos todos que era un desastre, pero sin embargo consideramos todos que nos fue imprescindible ir o que aprendimos muchísimo. Yo conocí 2 personas, que era Jaime Vicens Vives, con eso todos los que estudiaron con él lo recuerdan porque era absolutamente inolvidable. Un señor que te hacía estudiar Napoleón hasta los últimos detalles durante un mes y cuando llegabas temblando al examen te preguntaba, ¿cuándo empezó a engordar Napoleón? Se te rompieron todos los esquemas. O sea, pero cuando había conseguido, bueno, no os extraña esto, que haya conseguido tal cosa del grupo de catalanes, la regente, por ejemplo, porque no habéis visto fotos, no veis que era una mujer hermosísima. Bueno, es que realmente Vicens Vives lo pasamos muy bien, murió 2 años antes de que yo terminara la carrera, que terminé el curso pero no la carrera. Y luego hay otro personaje, que no tiene nada que ver, que no creo que sea generalmente admirado, y que yo, al no darme cuenta de que pasaba el tiempo, pensé que cualquier día le llamaría. Naturalmente, que cuando yo pensé que cualquier día le llamaría, han pasado 60 años, o sea que está muerto seguro, que es Santiago Montero Díaz. El profesor en Madrid daba historia antigua y era no falangista, de erasmista era. Pero era un tío de una brillantez y de un tipo fantástico, y me encantaba. Solo por esas 2 personas merecía la pena. Y luego porque el trato con gente joven también merece la pena. Para mí, como cuando empezó la editorial, fue muy raro, porque eran 2 mundos, el mundo que tú has escrito, de los que empezaban, en el mundo del arte, y la gente universitaria. O sea, digamos que éramos mucho mejor educados. O sea, uno de vuestro grupo decía, porque se encoñó, yo casi me desmayaba. ¿Qué es esto de encoñarse? La gente en nuestro mundo se enamoraba, pero no se encoñaba nadie. Pues había un poco este contraste, era un poco de exabruptos y un poco exhibicionista la voz. Y se la critica por frívola. Yo, cuando hay tanta gente allí que ha hecho cosas importantes, lo de frívola me da igual. Entonces, si no han hecho nada, pero si han hecho una obra y tienen una obra detrás. Luego yo en la Gauche no estuve nunca,
quizá porque no sabía decir coño, pero en cambio era muy hermana de mi hermano, y que todos mis amigos eran iteragós. Yo no era, pero todos eran iteragós y mi hermano mucho. Y bueno, la pobreza de la época, tú no viviste, me parece, los primeros años o quizás sí, de la linterna mágica en Perpiñán. Todos teníamos un coche, que eran 600. No, los privilegiados tenían un coche que eran 600. Entonces metíamos a 5 en el 600 para que fuera más barato. Y salíamos a las 3 de la madrugada para llegar a Perpiñán a las 10, hora en la cual todavía estaban abiertas las librerías y las tiendas de plástico. Nos comprábamos todos una vajilla de plástico y nos comprábamos los últimos libros, de Camus y de Sartre, de los dos. Y después de esto empezaba una sesión de cine que tomábamos seguidas, 3 o 4 películas, muchas de ellas en idiomas desconocidos y por descontado sin subtítulos porque no era serio. Y no sé, tú has tratado tantas cosas que dime qué quieres que trate. Cuando llegó ella, yo no lo olvidaré nunca, me parecía una tontita, porque además no quería, le decían, hay que ir al zoo, porque la Gloria quiere ir al zoo. Y ella decía, no puedo, que tengo que estudiar examen de no sé qué. Aquel día te había dado por estudiar, porque no te daba nunca. No me acuerdo. Era un personaje absolutamente pintoresco, como que cada día, todos los días, a las 2 menos cuarto, así se estuviera hundiendo el mundo o conociendo al propio Camus, había que irse a una casa donde estaba su tía para coger un pote donde la tía había cocinado una sopa y coger la sopa, la tía, un taxi y irse a casa de tus padres. Pero esto no tiene nada que ver con la revolución cultural de los 60, esto es vida privada. Pero es que para mí quizá todo es vida privada. O sea, el que escribe, yo solo sé escribir sobre la gente y lo único que me divierte es pensar sobre la gente y analizar cómo somos de bichitos, porque si no, no importa mucho. Ahora, las cosas de la Mi vida... tía Florencia creo que no importa mucho aquí. No lo sé. Bueno, podemos hacer un referendo. Ahora estoy haciendo un libro con mi hermano, en que lo hacemos a medias, de memorias de infancia, y mi hermano constantemente dice, esto no interesa a nadie, Esther, cuando se habla de cosas personales. Yo me relamo cuando salen miserias familiares. Cuando él expone un larguísimo capítulo hablando de las técnicas de grabación con no sé cómo, a mí me interesa mucho más cuando trata de la gente. Bueno, entre tú y yo ha habido una amistad que ha durado 50 años y que se interrumpió solo durante 2. Bueno, podemos vivir 2 años más. ¿Qué hablaste de mi tía Florencia? No, fue más grave. Fue que había otra persona que era un idiota por el medio. Pero... No, nada. Entonces, en Lagos había... Bueno, para empezar, en los años 60 creíamos que íbamos a cambiar el mundo. Seríamos 4 ilusos, pero creíamos que íbamos a cambiar el mundo. Y eso no en Barcelona. En Barcelona, en Madrid, en Nueva York, en Filadelfia, donde quieras. Creíamos que haríamos un mundo distinto. Y yo digo que hemos fracasado y me dicen que no, que sí que hemos hecho un mundo distinto. Yo no lo veo demasiado, o sea, por el trabajo que nos hemos tomado. Hay 2 cosas en las que sí hemos cambiado, seguro. Una es, que la citaba mi hermano, la relación familiar, la relación con los hijos. O sea, ahora los hijos viven mucho más y hacen muchas más cosas en familia. Y la otra es, que ha cambiado de verdad, es el sexo. Eso es un cambio inimaginable. Si nos hubieran dicho que una de nuestras amigas iba a decir en televisión que era lesbiana y que pretendían casarse, es que no lo hubiéramos creído. Ese cambio se ha logrado. Y algo es algo. Y ahora pregúntame de lo que quieras o sigue por donde quieras. Cuando vino el Raimon, el día que vino Raimon, a mí me dijo Oriol Maspons, tenemos que ir a ayudar a comprarle una ropa, porque llega un chico muy de pueblo, pero que no canta mal. Es un valenciano de no sé dónde, pero no canta mal, tenemos que comprarle una americana. Y aquella noche me cantó en casa de Mercedes, de mi amiga, y empezó Raimon. Pero todos había la idea de un cambio profundo. Y todos, menos tú que eras más lúcida, porque yo solo conocía comunistas.
O sea, yo cuando decía, alguna vez decía tímidamente, pero ¿estáis seguros de que se debe vivir mejor en la Unión Soviética? Porque todos estos argentinos y chilenos que vienen a España, ¿por qué todos están viniendo aquí y no se van a Rusia? Eso era un poco extraño, nadie quería ir a Rusia. Todos querían ir a la Costa Azul y a Barcelona. Pero esto si lo decías un día, lo dije un día en público, en la Feria de Frankfurt, en público, en una mesa de amigos, y causó estupor, porque eso no se podía permitir. O sea, entonces queríamos una revolución, era precioso. O sea, creer que íbamos a hacer, según la Cristina Peri Rossi, el amor, la literatura y la revolución, era fantástico. Lo único que pasaba es que no es factible. Y que envejeces y pasas 50 años y te encuentras aquí con una amiga y... Y aquí estamos. Oye, ¿cuándo empezó Lumen? ¿Por qué no cuentas el inicio? Es el Lumen, o sea, En contra de lo que pasa hoy en día en el yo mundo no tenía ni he tenido nunca vocación de editora. O sea, es un trabajo que salió casualmente y me ha ido muy bien. O sea, me daba bastante dinero para vivir cómodamente y era un trabajo agradable, me gustaba. Pero caí por casualidad. O sea, yo estaba estudiando en la universidad pensando quedarme seguramente con Vicens Vives o pensaba dedicarme al teatro, que era mi otra opción. Entonces un día llegó mi padre a casa y dijo, he comprado una pequeña editorial. Esa pequeña editorial sabíamos que hacía textos de religión y mi padre dijo, tú Esther sacarás 3 libros al año y lo otro, con los libros de texto de religión se cubren los gastos. Pero entonces, siempre lo digo así, se volvieron locos, menos yo. La rauxa catalana, no sé qué les pasó, pero se volvieron absolutamente locos. O sea, en las comidas, en las cenas, en los viajes, solo se hablaba de Lumen. Yo estaba de Lumen hasta aquí. Además, era prácticamente seguro que nos arruinábamos. Era una editorial no viable, nos teníamos que arruinar. Y bueno, nos teníamos que arruinar y fuimos a pagar a ese señor que se llamaba Miguel García, que fue la única persona que aceptó mis libros. Y esto, gratitud hasta la muerte. Pues la primera persona que dijo que bueno, que aquello tenía interés y que lo quería vender. Porque hay muchos libreros que no me querían los libros ni en depósito. Entonces, bueno, lo divertido, si no lo sabéis, es que hace un par de años vino Preston a dar una conferencia y un tiempo, el historiador inglés, y me empezaron a llamar la gente disculpándose. Perdona, Esther, cuánto lo sentimos, qué horrible, ¿verdad que habrá pasado? Y al final le pedí a Marta Pesarrodona, que está informada de todo, que me diera copia del discurso. Lo que había hablado Preston es, primero, que debió ser un espanto, pero que nadie había dicho nunca nada. Parece que mi abuelo banquero, de padre, era judío. Eso nunca se había dicho. Pero luego las cosas que había hecho su hijo mayor, el cura, apoyando a Franco, eran increíbles. Y entre otras habían creado en Burgos la editorial Lumen con dinero, eso figura en el escrito, del Estado Mayor de Franco. O sea que Lumen no es que fuera una editorial de libros de religión, era una editorial comprometidísima y que hacía cosas de verdad. Entonces me encontré con esa editorial, la hicimos toda nueva y yo no sé por qué, de repente hay casualidades. Porque en Lumen, vete a saber por qué, nos cayó Mafalda y Humberto Eco. Y eso no... Y montamos una editorial que nadie sabía nada, pero cuando digo nadie nada, es nadie nada. O sea, no sabíamos lo que es una resma de papel, no sabíamos cómo se hacía un contrato, no sabíamos mandar los libros a prensa, no sabíamos nada, nada. Lo cual es bastante estimulante. O sea, empezar algo que no sabes nada te permite encontrar soluciones muy buenas para algunas cosas, aunque te lleva mucho tiempo. En aquel entonces, claro, estábamos politizados. Mi hermano fue a lo de Montserrat, pero desde el principio les dijo, por ejemplo, las personas como Oriol Bohigas, le dijeron, no, tú ven, Óscar, no hay que firmar nada ni nada. Una vez allí decidiremos lo que se hace. Mi hermano, como yo, educado en la historia alemana y medio tonto, fue allí, se sentó y dijo, bueno, discutamos si esto se hace o si nos vamos. Y claro, nadie entendió nada y mi hermano se fue. Yo aprendí, pero es que no sé, puedes preguntar cosas que interesan más. Yo entendí lo que era el miedo. Lo que era el miedo de la gente que había padecido el poder de la derecha, ¿no? De la gente que había sido represaliada. O sea, porque Vicente Aranda estaba aterrado.
Y al final le dije, pero oye Vicente, ¿te pasa algo particular? ¿Hay algún cargo más gordo contra ti? ¿Eres de la ETA? ¿Te van a hacer algo? Y dijo, no. Pero claro, se había pasado años esperando que por la noche vengan a buscar a tu padre para fusilarlo. Y esto, por lo visto, marca para siempre. Oye, con tu hermano que empezasteis a hacer bueno, no empezasteis, hicisteis la colección Palabra e Imagen, que fue una gran novedad, y Óscar empezó a hacer diseño. A finales de los 60 y a principios de los 70, es que nadie hablaba de diseño en este país, como de moda, por ejemplo. Esto también fue, en Boccaccio había modistos, Andreu y Tresserras. Para nosotros, por lo menos para mí, la moda era Pertegaz y unos cuantos más que hacían vestidos para las señoras de la alta burguesía que se ponían el día de la acuestación de la Cruz Roja. Pero claro, hablar de moda nunca. Hasta que a finales de los 60 la moda también dio un cambio fuera, pero que llegó aquí, que fue además una moda barata, como fue los trajes y las faldas de Mary Queen. Fue una moda para gente joven, con incluso la gente rica, nada de joyas caras. Chanel ya les hizo la cusqui a las señoras poniéndoles los bisones por dentro para que no presumieran de millones, y la bisutería bonita, pero nada de joyas de verdad. O sea que el concepto de moda también cambió y hubo una moda para gente joven, barata, que tuvo mucho éxito, y la gente hablaba de moda sin rubor, cosa que hasta aquel momento no pasó. Y surgió la Olga Peretti, ¿no? La Peretti. Sí, la Peretti en joyas, exacto, con Bell, que empezó con Bell a hacer joyas, con Bell. Y luego yo, que soy tan frívola cuando hablo, había una tienda que se llamaba Salta y Pará. En esa tienda ibas y había cosas muy atractivas, pero tú no veías muy claro qué era, había cosas muy diversas. Entonces una de las dos te cogían. Una era mujer de boigas y la otra era, ¿cómo se llamaba? Bueno, ya me acordaré. Y te ponían el vestido. Y tú te mirabas al espejo y estabas espantosa. Y decía, pero ¿no veis que aquí me sobra un metro de tela? Entonces una decía a la otra, ven, mira, mira. Te cogía y te aguantaba por detrás. Y mientras una te cogía por detrás, la otra te aguantaba por delante. Con lo cual el vestido parecía algo. Entonces se preguntaban a los que estaban en la tienda, ¿qué os parece? Y decían, estás divina. Y la estás divina, que era la misma de una, pagaba tú que las penas, se iba a su casa y nunca jamás ni una vez se ponía el vestido. Sí, ellas compraban en Portobelo y en el norte de África, o sea que en esto también fueron precursoras, porque aquellas camisas rayitas, o sea que tampoco era una moda cara, se tenía por sofisticado, pero no era caro y resultaba novedoso. Y aquello era un centro de cotilleo oficial del mundillo cultural al que nos estamos refiriendo, ¿no? Sin duda también la visión del sexo, que cambió bastante, y la práctica y los sucesos fueron más bien cómicos. Porque también habíamos descubierto el amor libre. Carlos ponía aquello de Pace el amor en el editore, y todo era muy, muy libre y muy tal, pero todo era una catástrofe. Te estabas en una sala y te salía la dueña de la casa que se había abierto las venas porque la madre cañaba al marido. Otra, bueno, levantaba un número, o sea que se planteó muy fuerte la sexualidad como un gran cambio en la sociedad, como que la vivíamos de otra manera y la vivíamos de una forma tan miserable como nuestros padres. El cambio sí cambió mucho para la gente normal, para la gente de a pie. Como siempre, la sociedad, los cambios que atañen a las relaciones humanas y al comportamiento ocurren antes, se ponen en práctica antes de que existan leyes y directrices ideológicas o políticas para que esto sea así. A finales de los 60, principios de los 70, un poco más, pero a finales de los 60 no había aborto, pero la gente abortaba. No solo los de este círculo, sino la gente normal que tenía noticia de que se podía hacer y no estaban atados a la misa del domingo
o a una familia muy retrógrada, se iba a Londres. Y es más, las agencias de viaje vendían billete de avión a Londres ida y vuelta, con cita concertada con el abortista y noche de hotel para quien había abortado pudiera descansar una noche y volver el lunes a trabajar a Barcelona. Esto lo hacía gente joven, estudiante y no estudiante. O sea que esto fue un adelanto meramente de la sociedad española. Hombre, Barcelona y Madrid más, pero otras ciudades pequeñas también, Barcelona y Madrid, claro, más, que se fue desarrollando estos cambios poco a poco, sin intervención de leyes ni de nada. Los homosexuales empezaron a salir del armario, la gente joven se iba de casa, porque podía, también es verdad decirlo, hoy no pueden, pero en aquella época, durante unos años, una persona joven podía estudiar, trabajar y mantenerse fuera de casa. Hoy es imposible. Hoy esto es imposible. Vivían a lo mejor 3 o 4 en un piso, en comunas, como fuere, cambiando, pero el caso es que podía hacer eso. Y después de unos primeros años en que esto suponía un enfrentamiento familiar terrible, los padres aceptaron esto. Yo creo que es que el primer cambio fuerte fue la de los padres de esta juventud, que estaban hartos, ya hasta la coronilla, de la represión moral, aparte de política o ideológica, de la sociedad española durante 40 años. Y de repente dijeron, bueno, que hagan lo que quieran, que hagan lo que quieran. Yo recuerdo, esto debía ser... Yo había acabado la universidad y la terminé en el 70, 69, 70, estando con mi madre en una cafetería, y al lado había 3 señoras mayores que mi madre, muy mayores. Y hablaban de los hijos y los nietos. Y una señora decía, oye, ¿qué te pasa, fulanita? Mira, mi nieta otra vez a Londres. Dice, hombre, a ver si se pasa también. Bueno, déjala, ella sabrá lo que hace. Sigue con el trabajo, sí, pero segunda vez, bueno. Y tu hijo, que bueno, separándose, y claro, los niños, no había divorcios, por supuesto, ¿eh? La gente se separaba porque las bravas, tal. Y una sacó, parece elegido, pero me acuerdo perfectamente, el drama que había habido porque un hijo, que además trabajaba en la Caixa, o sea, en unas oficinas, le había dicho a la familia que era homosexual. Y el padre la había armado, porque claro, en estos casos, hoy en día también, siempre es la madre la aliada de estos pequeños dramas que surgen. Y una le contestó, bueno, pues bien que lo ha dicho, pues ha hecho bien. ¿Y tu marido qué tiene que decir? Si hace 18 años que te está poniendo los cuernos. O sea, fue una conversación, pues aquí ha pasado. Pasa algo, o sea, y respondía a que en la sociedad en la que vivíamos la gente había cambiado. O sea, en París a lo mejor se tiraban los adoquines por la cabeza con eslogans de la imaginación al poder y tal, pero quien estaba cambiando de verdad la vida era la gente, y una parte de la población joven indudablemente recibía la influencia de lo que pasaba afuera, ¿no? Pero creo que el cambio de verdad fue en la gente normal, que trabajaba como siempre, que no iba a bocacho, o a lo mejor sus hijos sí, o iban a una sala de fiesta similar, y que se estaba, en fin, cambiando su manera de vivir. Yo creo que es lo que importante de estos años fue un cambio en la manera de vivir y de relacionarse la gente, que después se ha estropeado, ha habido cosas peores, marchas atrás, indudablemente, ¿no? Pero que en este momento había una ilusión en cambiar la vida que también existía en el campo de la literatura o del cine o de cualquier actividad, ¿no? En el campo de la literatura, para mi experiencia, y con perdón que me remita pues solo a mi ámbito en particular, fue la de los novísimos, ¿no? Muy alimentados por las lecturas y por todo de Pere Gimferrer, pero que
era esto, muy mirar lo que se hacía afuera. Si hoy se leen las poéticas que Castellet nos pidió para la selección de cada uno de nosotros, para la antología, allí los poetas que confiesan, los poetas jóvenes que confiesan sus admiraciones poéticas, pues van a Rimbaud, o a más modernos como Carlos Williams, Oden, más clásicos como Leopardi, pero eran autores que no se leían aquí abundantemente, ni mucho menos. Españoles de la propia generación, pues muchos nombraban a Jaime Gil de Viedma y a Carlos Barral, pero sobre todo a los del 27, a Cernuda, sobre todo y Salinas, ¿no? O sea que era un cambio de estética que allí, y lo expresaba muy bien Castellet en el prólogo, se nota, y había en este cambio de estética, yo creo que una gran influencia, que más que surgida del propio libro, una gran influencia de Susan Sontag, más que del ensayito sobre el famoso ensayo sobre el camp, que es un texto de 40-50 páginas que publicó Revista de Occidente a finales de los 60, pero creo que lo realmente importante de Sontag en el campo de la teoría fue un libro que editó Carlos Barral titulado Contra la interpretación, que allí se cargó el arte realista y la crítica también, que atendía al contenido de las obras de arte. Entonces, torpemente, digo, pues que lo que ella decía era el espectador o el crítico, al acercarse a un cuadro, no tiene que interpretarlo, porque la interpretación no está en el cuadro, la pone él. Lo que tiene que hablar es de la textura de la pintura, en fin, de los materiales, de la composición, no de la interpretación. En todo caso, lo que hay que crear es un arte hedonista, no interpretativo. Esto fue un cambio muy importante. Coincidió, por ejemplo, más que el libro, es lo que el libro recogía sobre el momento de lo que se estaba escribiendo en crítica y en estética en otros países. Por ejemplo, coincidió con un premio Formentor, finales de los 60, que compartieron Borges y Samuel Beckett. O sea, en los años anteriores, o sea, lo que predominaba era la gran corriente de la novela realista norteamericana o la novela aún existencialista francesa, la novela del Grupo 49 alemana, que es la novela realista. De repente, allí se da un salto, que es Borges y Beckett. Se cambia completamente la estética del momento. Lo que va a tener influencia a partir de este momento es esto, ¿no? Y ahí sí hay un cambio que se produjo en literatura, pero que también en pintura y en otras artes. Que sé yo, por ejemplo, también esto habló mucho Sontag y otros críticos, la utilización del collage y el dar categoría artística a artes que entonces, a medios que entonces no estaban considerados artísticos. La novela policíaca, la canción, el cine, era cultura popular. De repente esto hay creadores que intentan integrarlo dentro de un arte considerado con mayúscula. En poesía, por ejemplo, Manolo Vázquez Montalbán, de repente, en un libro marxista hasta la médula, introduce un verso de una canción de Conchita Piquer o un eslogan publicitario o un refrán que dice como al Vallès no hi ha res. Quiero decir, hace el collage con elementos de la cultura popular para darle una categoría artística. Se trata de ennoblecer lo que no se tenía por arte. Jim Ferrer, que también utiliza el collage, no recurre a canciones de Conchita Piquer, pero sí introduce de repente
versos sin avisar y sin cita, pues de Carlos Williams o de Rubén Darío. Es decir, se aprovechan o títulos o frases de películas o de canciones en inglés. Quiero decir, es la utilización del lenguaje de otras artes y trasladarlo a otra, ¿no? Aquello fue muy novedoso. Que con eso no se consiguió, pues a lo mejor escribir una obra tan notable como la de Dante o la de Henry James en novela, bueno, pero sí cambió mucho la estética del momento. Y una prueba es la cantidad de tinta que hizo correr la antología de Castellet y las maletas llenas de artículos en los que se le insulta que almacenó a Castellet en su día, ¿no? Porque fue un rompimiento y, en cierto sentido, un ataque que la misma persona que había hecho la antología de la poesía social, de repente hiciera una antología con los novísimos que era, vaya, el lado opuesto, incluso ideológicamente. Yo siempre he pensado que allí había dos novísimos de verdad, que no éramos ninguno de los catalogados, que era el editor de esta antología y el autor, que eran Carlos Barral y Castellet. Y lo digo no en el sentido de que eligieran los poemas, que no lo hice, que Carlos Barral no, sino en el sentido de que estaban tan hartos y cansados de cargar con el mensaje de la poesía de combate y de la estética del realismo socialista de los años 50 y parte del 60, que no hay duda de que hubo un momento en que era de urgencia, como se llamó una literatura de urgencia, asumirlo. Yo creo que con el paso del tiempo acabaron un poco hartos y estaban en plan más novísimo que nosotros. Bueno, tú también editaste a los novísimos. Sí, yo creo mucho más que lo que tú dices en el talento individual. O sea, que se apunten a una cosa, se apunten a otra, o copien de uno, copien de otro. Lo que importa es que la obra sí sea importante. No se trata de que copiaran, sino de que cuando uno empieza a escribir o a hacer cine, se empapa de unas corrientes y de lo que ve y de lo que lee. Y lo que veíamos y se leía era esto, claro que es el talento. Yo publiqué un libro de poemas cuando tenía 15 años y un profesor de colegio me dijo la verdad. Me dijo, no importa que copies. Lo que pasa es que copies de malos modelos. Pues tenía razón. Tenía razón. No contigo, perdón. No, conmigo razón. tenía En toda general, lo que hay que es elegir los modelos.